Muy buenas noches a cada uno de ustedes, muy buenas noches a toda la persona que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Mi agradecimiento a SIP Posgrado y a cada uno de ustedes que nos están sintonizando en esta oportunidad. Muy bien, vamos a empezar analizando el día de hoy un tema bastante interesante, preocupante, como muchos de los delitos de nuestro Código Penal. Porque existen bienes jurídicos tutelados, bienes jurídicos protegidos, y dentro de ello la vida es un bien jurídico protegido que no de una u otra forma, cuando se lesiona o se pone en peligro, en este caso ocasiona, por ejemplo, mucha conmoción incluso a nivel social. Los casos de homicidios existentes generan mucho repudio de parte de la sociedad, y cuando hablamos hoy en día sobre figuras como viene a ser la violencia de género, la violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, vemos los casos de feminicidio también. La sociedad se va dando cuenta de esta situación existente y lo que queda es aplicar lo que viene a ser la figura del derecho penal y cómo enfrentamos cada una de estas situaciones de la mejor manera, porque ese es el objetivo, enfrentar las situaciones de la mejor manera, con la mejor actitud y sobre todo aplicando adecuadamente lo que viene a ser nuestro sistema procesal penal también en ese caso en particular. Vamos nosotros en ese sentido hoy a hablar sobre el feminicidio en el entorno familiar. Vamos a hablar también de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y empezaremos señalando la conceptualización de lo que viene a ser esta figura penal como es el feminicidio. Feminicidio, vamos a ver que este es un problema que afecta no solamente a nuestro país, sino internacionalmente también afecta muchísimo. Sobre ende, vamos a iniciar señalando lo que viene a ser pues, la definición de esta conceptualización de lo que viene a ser feminicidio en sí. Nos empieza narrando que el feminicidio viene a ser el crimen por odio, entendido como el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces ahí estamos hablando de la condición de ser mujer o el género existente hoy en día. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género que suele ser acompañado por un conjunto de acciones que se suelen dar. Por ejemplo, violencia, torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento, violencia sexual contra las mujeres, niñas y víctimas. Se da, por ejemplo, esta situación en un conjunto y en una situación de violencia contra la mujer, que vamos a ver cómo estas van configurándose en la figura de lo que viene a ser el feminicidio. Respecto a ello, Diana Roussel, por ejemplo, promotor inicial del concepto, lo define respecto al tema de feminicidio como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio existente, por el desprecio y por el placer de cometer estos asesinatos por la condición de tal. Vamos a ver también que existen muchas manifestaciones respecto a lo que viene a ser la figura del feminicidio. Se va a dar en manifestaciones, por ejemplo, de agresiones físicas, también violación, tortura, esclavitud sexual. También dentro de esta figura de la esclavitud sexual se ve comportamiento de prostitución. Vamos a mencionar también el abuso sexual que se da en menores de edad, ocasionándoles no solamente taras físicas a través de esas agresiones, sino también psicológicas, agresiones psicológicas que estas personas sufren. Sobre esto también vamos a ir mencionando cómo se puede hacer esa diferenciación hoy en día respecto a lo que viene a ser la figura del feminicidio con el homicidio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en ocasiones se confunde cuando uno causa la muerte, cuando se causa la muerte hacia la mujer, se confunde en ocasiones con lo que viene a ser un homicidio. Entonces vamos a hacer a continuación las diferencias existentes entre lo que viene a ser un homicidio y un feminicidio. Empecemos hablando por el bien jurídico tutelado. En el caso del homicidio, el bien jurídico tutelado será la vida. En el caso del feminicidio, tendremos múltiples bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, podemos ver la vida también, al igual que el homicidio, pero acá señalaremos la dignidad y la integridad también de la mujer. Respecto al tiempo de consumación de un hecho delictivo, respecto al homicidio,
la configuración es instantánea. Se configura cuando la víctima muere, por ejemplo. Y esto se puede dar en muchos contextos, muchos factores. Puede darse el caso de que estén en una discusión, ¿no? Y por legítima defensa, el agresor, en este caso el victimario, realiza disparos, pero la realiza por tema de legítima defensa. Entonces, el momento de consumación va a ser instantánea en ese caso. En el caso del feminicidio, la situación sobre tiempo es diferente, porque acá vamos a ver de que esta tiene duración en el tiempo. Es decir, para que se configure el feminicidio, han tenido que existir etapas para esta. Por ejemplo, dentro del entorno familiar o dentro del entorno social, se han visto anteriormente algunas conductas en las cuales se ve odio o desprecio a la condición de género o a la condición de mujer. Pueden ser insultos en un primer momento que luego lleven a agresiones físicas, por ejemplo. En el caso de la víctima, el sujeto pasivo de este delito, en el caso del feminicidio siempre será la mujer, pero en el caso del homicidio, cualquier persona podría ser víctima de un delito de homicidio. Es decir, puede ser un varón o una mujer también. ¿Cuáles son los medios comisivos que se suelen dar? En el caso del homicidio, vamos a ver que estas se pueden utilizar a través de lo que es herramientas, menos, o es la alevosía, la ventaja que se tiene sobre la víctima. Dentro de ello también se ve la figura de la premeditación existente. En el caso del feminicidio, la situación es diferente porque acá lo que vamos a ver es que se asesina a la mujer por la condición que tiene. Respecto a la tipicidad subjetiva, el comportamiento, cuando hablamos del delito de homicidio, acá el comportamiento se podría dar de dos formas, dos magnitudes. Por ejemplo, podemos tener un comportamiento doloso, comportamiento intencionalidad, con intencionalidad, o también en la parte subjetiva podemos mencionar que el comportamiento ha sido culposo, es decir, un comportamiento por negligencia también se podría observar. En el caso del feminicidio, cuando uno analiza la tipicidad subjetiva, la intencionalidad por parte de la gente siempre será netamente doloso, netamente con intención. Es decir, no se podría argumentar que se comete, por ejemplo, feminicidio por culpa, sino que vamos a ver la intencionalidad por parte de la gente de quitarla en la condición de tal, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Veamos ahora lo siguiente. Existen dentro de estas figuras que estamos mencionando tipos de figuras. Respecto a esto se van a dar varias formas y varios contextos de la figura en sí de lo que viene a ser el feminicidio. Por ejemplo, podemos ver un feminicidio íntimo y podemos apreciar también lo que es acá la figura del feminicidio. Cuando estamos ante el caso del feminicidio íntimo, esto se da dentro del núcleo familiar existente, es decir, existe una relación entre la víctima y el agresor y esta puede ser la de esposos, ex esposos, puede ser novios e incluso también amantes, convivientes, pero va a existir dentro de un núcleo de convivencia en las cuales se van a encontrar. En estas situaciones de emergencia que nosotros hemos visto en estos últimos días y que todavía parte de la población peruana sigue estando, precisamente la víctima, como no puede salir en una situación de emergencia, sobre todo en el inicio, se quedaba en el mismo lugar donde se encuentra el agresor. Es decir, ambos estaban en el mismo espacio y precisamente por esa situación se ha visto, porque hay varias denuncias respecto al tema de tentativa de feminicidio, por ejemplo, víctima al no poder transitar porque está restringido el tránsito en una situación de emergencia, en un primer instante soportaba agresiones de carácter física, agresiones de carácter verbal e incluso en muchos maltratos que han tenido que hospitalizar a estas personas. Entonces, ese tipo de situaciones, y si se conlleva a desenlaces fatales, estaríamos hablando de la figura, por ejemplo, de feminicidio, y estaríamos distinguiendo el tipo de feminicidio íntimo. Podemos mencionar también ahora el otro siguiente aspecto cuando nos señala el feminicidio no íntimo, por ejemplo. ¿Y cuándo vamos a ver este caso?
esto se va a dar ya en un espacio fuera del entorno familiar. Es decir, ¿pueden existir agresiones fuera del entorno de una familia contra una mujer? Por supuesto que sí. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, los centros educativos, se puede dar en los colegios, en las universidades, en la calle, en los centros de trabajo, donde también se ven este tipo de situaciones. Respecto a eso, existen otras tipologías más sobre lo que viene a ser esta figura de feminicidio. Por ejemplo, Julia Monarrés y Patricia Olamendi señalan respecto a lo que viene a ser en tipología de feminicidio las siguientes. Por ejemplo, la familiar, la infantil y por trata. Reitero nuevamente, empiezan a definir respecto a lo que viene a ser el feminicidio en el contexto familiar, en contexto infantil y por trata también. ¿Cuándo nos encontraremos ante la situación del contexto familiar? Esto se va a dar necesariamente en una relación de parentesco existente entre la víctima y el victimario, como lo estábamos señalando al inicio. Es decir, pueden ser esposos, exesposos, convivientes que se encuentran dentro de un mismo lugar. Esto también puede englobar contextos de afinidad, tíos, dentro de este núcleo familiar. Cuando hablamos del feminicidio infantil, esto se va a dar cuando se ocasiona la muerte, por ejemplo, a niñas menores de 14 años. Y esta muerte se ha dado porque a consecuencia de violencia que han sufrido esto dentro de ese entorno, por ejemplo. También podemos ver en este caso la figura de trata, y esto es una muerte, por ejemplo, a la mujer a consecuencia de las actividades de trata de personas. Y estas actividades se dan, por ejemplo, como son la prostitución, también podemos hablar del secuestro y cuando hablamos de la trata de personas en ese caso en particular, ¿correcto? Sobre eso va a ser muy importante, doctores, ir señalando el siguiente aspecto también. Para entender un poco más el comportamiento de cada uno de estos agentes, va a ser importante ir señalando lo que menciona el Acuerdo Plenario 1/2016. ¿Por qué? Este Acuerdo Plenario 2016, en el tipo objetivo, nos empieza señalando esto. ¿Por qué hago mención de esto, estimados doctores? Por lo siguiente. Muchísimo tiempo atrás se creía de que solamente el sujeto activo era un varón, o sea, solamente un varón podía de feminicidio. Sin embargo, luego han hecho un análisis en las cuales se ha señalado de que también una mujer podría cometer un delito de feminicidio. Ustedes que me están observando, a efecto de que hagamos más interactiva la participación, por ejemplo, les preguntaré lo siguiente. ¿Quién es el agente en un delito de feminicidio, doctores? Ustedes en la cajetilla de comentarios pueden señalarme eso. O sea, ¿quién solamente es autor en un delito de feminicidio? ¿Solamente será el varón autor, doctores? ¿O es que la mujer también podría ser autor de un delito de feminicidio? ¿Qué opinan ustedes? La pregunta es abierta y en la cajetilla de comentarios, reitero nuevamente, ustedes pueden dar su respuesta a efectos de que participen también y poder en esta transmisión en vivo que estamos haciendo a través de la plataforma de SIP Postgrado, ¿correcto? ¿Qué opinarán ustedes entonces? ¿Quién solamente es autor? Sobre esto vamos a ir analizando lo siguiente. Por ejemplo, se creía, mira, y eso vamos a ver. Por ejemplo, el artículo 106 nos habla de homicidio. El que mata a otro. Bueno, muchas gracias a Luz Barra, cierto. Muy buenas noches, Luz. Participa y nos dice, mira, puede ser la mujer también, ¿correcto? Muy buenas noches a Nancy Monge, que se está conectando también. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo a través de CIP. Entonces, nos dice solamente puede ser la mujer. Estoy observando en la cajetilla de comentarios, me dice lo siguiente, que solamente el autor puede ser un hombre. Porque claro, podría solo el varón. Por ejemplo, Henry Solís Trujillo, un saludo, nos dice solamente el autor puede ser un hombre. Jonathan, varón, ¿no? También puede ser la mujer Nancy. La mujer también comete feminicidio, Carlos Zambrano Aquije, ¿correcto?
cualquier miembro de la familia que cause la muerte de una dama. Muy bien, Joel Castillón, por ejemplo, nos dice eso. Muchísimas gracias, Joel, también por tu participación y a cada uno de ustedes que están participando. Y vamos a ver lo siguiente, ¿ah? Mira, en un inicio se tenía ese análisis, había muchas críticas cuando empezó tornándose esta figura del feminicidio, porque se señalaba, por ejemplo, lo siguiente: se está creando, se está haciendo derecho penal simbólico. Y cuando hablamos del derecho penal simbólico, analizamos cualquier conducta. Y así lo señalaban. Entonces decían, mira, solamente por temas políticos, a efecto de quedar bien con la población, se empieza creando tipos penales que al final se encuentran establecidos en el Código Penal, pero luego no se tiene un análisis riguroso de estas, no hay sentencias sobre estas, y no han tenido a bien de ver dentro de los demás artículos que esos comportamientos ya pues, se podrían configurar, por ejemplo. Había mucho del derecho penal simbólico y se decía de que el tema del feminicidio había sido creado solamente por un populismo. Sin embargo, luego se vio de que la creación de esta figura de lo que viene a ser el feminicidio se había dado por las constantes agresiones que se daba contra la mujer. Por ejemplo, constantes agresiones que se daba contra la mujer. Y claro, ¿qué dice el último plenario? Muy bien, lo que nos hace el acuerdo plenario 1/2016, precisamente nos menciona, mira, esto está sujeto a interpretación. El acuerdo plenario, el Código Penal te hace una descripción. Y los acuerdos plenarios, así por ejemplo, sean vinculantes, uno podría apartarse con una especial motivación. O sea, los acuerdos plenarios son muy importantes porque uno dice más o menos cómo decide, pero hay que hacer una interpretación de principio de legalidad. Lo mismo pasa cuando alguien habla, por ejemplo, de los temas de prisión preventiva. Hablamos de los acuerdos plenarios 1/2017, 1/2019, respecto a lo que viene a ser prisión preventiva, pero finalmente el Código Penal lo que señala son 3 presupuestos materiales. Entonces, sobre el sujeto activo, empieza incluso ese acuerdo plenario que se está mencionando, que es el 1/2016, empieza manifestando lo siguiente. En la descripción nos dice, el que mata en su condición, ¿quién viene a ser él? ¿Quién es ese agente él? Y en ese sentido hace una comparación, por ejemplo, con el artículo 106 que nos habla del homicidio, el que mata a otro. Cuando alguien habla el que mata a otro, analicemos esa descripción de lo que viene a ser él, por ejemplo. ¿Y quién vendrá a ser él? Un varón y una mujer, ¿correcto? Porque se entiende de que el legislador hace una separación. ¿Y cómo hace la separación? De la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso del autoaborto o de aborto por abuso profesional, reitero nuevamente, en el caso del autoaborto, la descripción del tipo penal señala a quién va a ser el agente, porque en el caso del autoaborto dice la mujer. Entonces, si señala la mujer, ¿quién será el agente? ¿Podrá cometer este tipo penal un varón? Obviamente estaríamos señalando que no, porque el único que sería autor sería en este caso la mujer. ¿Por qué? Porque esa es la descripción que señala. Cuando se habla, por ejemplo, del aborto con abuso profesional, el médico, entonces nos empieza señalando también de quién será el agente, solamente el médico. Entonces vemos que en la descripción que hace el legislador de estos agentes va dando precisiones. Inicio se decía, ¿y qué nos habla el tipo penal de feminicidio? El que mata a una mujer por su condición de tal. El que mata a una mujer por su condición de tal, ¿correcto? Entonces, un adolescente también solo que traduce la infracción de la ley penal. Entonces, pero muchas gracias, Linda, por tu participación. Pero vamos a ver ahí, por ejemplo, el siguiente análisis. Mira, muy interesante que hay que mencionar. Si nosotros somos literales nada más y empezamos a analizarlo desde la primera descripción, diríamos que el feminicidio lo comete un varón o una mujer. Nada más, porque dice él. Sin embargo, ese tipo penal tiene un desarrollo más profundo. Y dentro de ese desarrollo nos empieza condición de mujer. Y se ha hablado mucho sobre este tema porque ahí hablamos sobre cuestiones de género, por ejemplo, o de violencia de género existente. Porque ahí se va a ver de que lo que va a hacer el agresor es matar al sujeto pasivo por la condición de tal, es decir, por el género de ser mujer en este caso.
En razón a ello, el acuerdo plenario que hemos estado manifestando hace la distinción, y en la distinción manifiesta de que solamente será autor, por ejemplo, un varón, dejando de lado como autora a una mujer. Entonces, en conclusión, en la actualidad solamente veremos respecto a lo que viene a ser esta figura de feminicidio, lo cometerá un varón, dejando de lado a la mujer. Por ende, es que se señala, y ustedes lo pueden apreciar, doctores, en la diapositiva que estamos proyectándoles ahora, que es un delito especial. Es decir, la figura del delito de feminicidio es un tipo penal. La pregunta es, ¿por qué viene a ser un tipo especial? ¿Por qué hablamos que es una figura de tipo especial? Por lo siguiente, porque dentro de esa figura del tipo especial nos señala de que solamente lo puede cometer el sexo masculino. El sexo masculino. Solamente ellos serán en ese sentido los autores, porque lo que estamos haciendo es un análisis también del principio de legalidad respecto a esta descripción. Entonces, dejando de lado lo que las anteriores descripciones decían, que también en un delito de feminicidio puede ser la mujer, por ejemplo. Se desterra eso y solamente ponemos como autores a lo que vienen a ser los varones, a ser el sujeto pasivo de este delito. Y la pregunta creo que cae por su propio peso también. Pregunta, ¿quién será el sujeto pasivo de este delito? Y ahí nos empiezan dando una definición muy interesante. El sujeto pasivo, ya establecido que la gente es un varón, en este caso el sujeto pasivo vendrá a ser una mujer. Y esa mujer en todo su ciclo de vida existente. Es decir, una mujer adulta, una menor de edad, una adulta mayor, y no olvidemos que en estas situaciones, respecto a lo que es feminicidio, estamos hablando de condiciones agravantes también en ese caso en particular, ¿correcto? ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado? Obviamente, la figura del feminicidio nos enmarca en este bien jurídico tutelado que viene a ser la vida, el cuerpo y la salud, que se busca proteger. Pero específicamente respecto al feminicidio, nos empieza señalando lo siguiente, ¿correcto? Ahora, hay una pregunta, siempre que sea identificable, ya que lo contrario no califica. Un adolescente también, solo que se traduce en infracción. Marilyn Ávila Condori, muy buenas noches, Marilyn. Nos dice, ¿y la mujer que se cree varón, la mujer y la mata como pareja, no configura? Mira, lo que pasa es que, buenas noches, Luisa Canchis también que se está conectando, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Lo que pasa es lo siguiente, estamos hablando del género y respecto a eso, la ley es clara. Nos habla de que la gente va a ser un varón. Que la mujer se crea varón, por ejemplo, bajo el principio de legalidad no configura. Estaremos hablando quizás del tipo, si es que se comete esta situación, ¿correcto? Pero lo que nos es claro en esta figura del tipo penal es que el sujeto activo tiene que ser un varón y el sujeto pasivo será en este caso una mujer. Que la mujer se crea, por ejemplo, matando a una mujer, no configuraría esta figura como viene a ser feminicidio, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos luego sobre lo que viene a ser la causalidad e imputación objetiva, respecto a esta imputación objetiva, vamos a ver lo siguiente. El nexo causal es un elemento indispensable de los delitos de resultados, como viene a ser el caso del feminicidio. La imputación objetiva se constituye además sobre la base de la causalidad. En ese sentido, en el feminicidio, como en cualquier otra conducta homicida, se debe establecer que hay una vinculación entre la conducta del sujeto activo, que en este caso será el hombre, y la muerte, que en este caso será la mujer. Los jueces en ese sentido, para poder entablar si estamos ante una situación de feminicidio, deberán establecer conforme a las máximas de la experiencia y a los conocimientos que aporta la ciencia en el estado en que se encuentren la persona que ha ocasionado la muerte a la mujer. Porque recordemos lo siguiente, se han dado en ocasiones muertes dentro del entorno familiar, pero por un forcejeo o una pelea que se ha dado, producto de una situación espontánea. Esta situación, por ejemplo,
no necesariamente va a conllevar que nos encontramos ante una figura de feminicidio, sino que hay que hacer todo un análisis respecto a ese tema que estamos mencionando, ¿correcto? ¿Y cuál es el tipo subjetivo cuando hablamos de la figura del feminicidio? Porque claro, hablamos de la figura del feminicidio, pero hay que analizar el tipo subjetivo. ¿Por qué es importante el tipo subjetivo, doctores? Porque en este caso en particular vamos a ver si el varón ha actuado con intención dolosa o culposa. No olvidemos que cuando se trata, por ejemplo, de la figura del artículo 106 y nos menciona homicidio, cuando hacemos el análisis de la tipicidad subjetiva, puede darse por dolo, por intencionalidad, o también se puede configurar este comportamiento por culpa. O sea, por cualquiera de las dos situaciones se podrían dar en ese caso en particular, ¿correcto? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Respecto a la tipicidad subjetiva del feminicidio, nos empieza señalando de que es un delito netamente doloso, con intencionalidad. Pero acá abarca algo más esa intencionalidad, sino va a acarrear, por ejemplo, comportamientos por parte de la gente que buscan, incluso antes de cometer este delito del feminicidio, agresiones de carácter físicas, agresiones de carácter psicológico dentro del entorno familiar y dentro del entorno social, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver que cuando una persona es imputada sobre el tema del delito de feminicidio, no podría señalar en este caso que ha sido, por ejemplo, por culpa, porque ha sido netamente doloso en ese caso en concreto. A razón de ellos, estimados doctores, sale una ley muy importante. ¿Por qué? Porque esta ley es la ley número 30364 y es una ley que se crea básicamente con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y juntamente con su reglamento, el decreto supremo número 009-2016. ¿Y por qué nace esta figura o esta ley? Porque se hizo un estudio hasta el año 2016, ojo, hasta el año 2016, y luego les voy a comentar cómo en esta situación de emergencia la situación ha tenido a bien de aumentar, por ejemplo, porque hasta el año 2016, de cada 10 mujeres, 6 eran víctimas de violencia físico-sexual. O sea, solamente 4 se salvaban en esta circunstancia. E incluso de los 4 personas que se salvaban, solamente 1 no había sufrido ningún tipo de violencia, porque los otros 3 sí habían sufrido algún tipo de violencia, por ejemplo, psicológica existente. Entonces, ¿ante qué situación estábamos? Ante una situación desbordante violencia contra la mujer existente. Y por si fuera poco, hasta ese año se habían dado cifras estadísticas donde se habían cometido muchos delitos de asesinatos a las mujeres. Se hizo un estudio respecto a ello y esto arrojó diferente tipo de análisis, por ejemplo, el estudio sociocultural, luego las creencias o estereotipos que tiene la persona desde los primeros años de vida. O sea, eso van definiendo la personalidad de una persona, ¿correcto? Ahora, vamos a ver. Y pueden hacer su pregunta, ¿correcto? Vamos a ver. Entonces, Doris, claro, dice, ¿el requisito entonces es el dolo para la configuración del feminicidio? Sí, tiene que haber intencionalidad. Si es una pelea fortuita, han estado golpeándose mutuamente, por ejemplo, ¿no es cierto? Que a veces, o sea, pongamos un caso. Puede ser que estén dentro del entorno familiar, hayan tenido problemas, agresiones son mutuas, y un día pues ingresan tanto las agresiones que empiezan a golpearse los dos. En ese momento el esposo, por ejemplo, le empuja, pero no con la intención de que su esposa muera, sino que utiliza la fuerza desmedida y ella se golpea la cabeza, por ejemplo, en la esquina de la cama o en la puerta, falleciendo camino al hospital. Entonces, obviamente, ante una primera situación, uno diría lo siguiente: estamos ante un caso de feminicidio, por ejemplo, diría. Claro, eso se podía plantear, pero hay que ver el contexto. ¿Habrá habido intencionalidad? Bueno, estaríamos, por ejemplo, acá ante un tipo de culpa existente, ¿correcto? No hay intencionalidad por parte de la gente, sino estamos ante la culpa que se puede dar. Y si vemos esto, hemos dicho que la configuración del tipo penal de feminicidio son netamente dolosos
y no vamos a hablar de configuraciones por culpa, porque lo que estaríamos hablando acá es de homicidio. Claro que luego a veces se quiere cambiar la figura, porque obviamente el tipo penal del feminicidio tiene más años de pena privativa de libertad, pero entendamos de que tenemos que hacer un análisis del principio de legalidad. Entonces, eso nos señala. Ahora, por ejemplo, acá Pilar Alegría dice lo siguiente: no tengo un caso en que el esposo encontró a su esposa con otro en su casa y en la cama y le pegó a él y por un golpe se cayó y murió y le pegó a la esposa y lo sentenciado por homicidio y lesión por feminicidio. Caso que cabe la tentativa, hay que analizar cada caso en particular. Lo que pasa es que hay muchas situaciones que hay que ver que estos temas de género ocasionen mucha repercusión y repudio a nivel social. Y eso precisamente va a darse porque finalmente lo que estamos señalando ahorita tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hasta el año 2016, reitero nuevamente el cuadro estadístico que yo estaba mencionando, de cada 10 mujeres, 6 habían sido víctimas de algún tipo de agresión, de violencia física sobre todo. Y las otras restantes no es que no habían sido violentadas físicamente, sino que había existido, por ejemplo, de carácter psicológico. Incluso comportamiento delictivo, como viene a ser el acoso sexual existente. Entonces se veía que se daba una abundancia por parte de los varones hacia las mujeres. Y esto se daba a consecuencia de los credos o las creencias de superioridad que tenían, por ejemplo, muchos varones. Entonces, obviamente, esta situación iba alarmando cuando se estaban cometiendo ya hechos delictivos. Entonces, en ese caso, en un primer momento, salió precisamente para poder erradicar estos problemas esta ley, que es la ley 3364. Y esta ley está dentro del marco también de protección de la familia, porque ahí vamos a ver que la ley tiene objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de la ley? Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en un primer momento. Entonces, muchas de estas situaciones o de personas que están, por ejemplo, con protecciones dentro del núcleo familiar que se les han dado, han pasado por la ficha de valoración de riesgo, por ejemplo, son personas que incluso se han salvado de tentativas de feminicidio, porque ahí vamos a ver que dentro de las declaraciones, el examen médico legal o psicológico que se hacen a estas víctimas, arrojan de que estas durante un tiempo prolongado estaban siendo víctimas, por ejemplo, de muchas agresiones. Entonces, por ende, sale la ley. Y es que la ley dice lo siguiente: ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y respecto al feminicidio, es una forma de violencia de género existente hacia la mujer en la condición de tal que ésta tiene, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, la ley empieza hablando sobre lo que viene a ser la violencia. ¿Y qué viene a ser la violencia? Y la violencia nos va a señalar respecto a este tema lo siguiente: es toda acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento. Reitero, es toda acción o conducta que causa muerte, daño o sufrimiento, sea físico, sexual o psicológico, pero siempre en la condición de mujer que tiene, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver en ese caso en particular. ¿Y la violencia dónde se puede manifestar? ¿Dónde se puede manifestar? Porque mira, cuando hablamos de los temas de feminicidio, tienen diferentes grupos, porque se da el feminicidio dentro del entorno familiar y los feminicidios en el entorno social también existentes. Y esto tiene una repercusión respecto a las situaciones de violencia que se suelen dar. Por ejemplo, dentro de ese aspecto se suelen ver, o este tipo de violencia se manifiesta en la familia, en la comunidad y también en los organismos del Estado. Imagínense ustedes, también en los organismos del Estado se suele dar estos casos de violencia. Y cuando estamos ante casos de violencia dentro del entorno familiar, vamos a ver que ahí se van a dar cuando la víctima vive en el mismo lecho que su agresor. Y les comento un poco. ¿Qué creen ustedes? En esta situación de emergencia que nos hemos encontrado, ¿se habrán cometido muchos de estos comportamientos? Por supuesto que sí. Incluso hasta la fecha se tenía un feminicidio, una muerte y varias tentativas de feminicidio. Porque ¿qué pasó en la situación de emergencia? La víctima lamentablemente no podía salir del lugar donde se encontraba también su agresor.
y se habían quedado muchas veces porque también tienen hijos pequeños y ahí se cometían las agresiones muchas veces físicas o agresiones de carácter psicológicos. Entonces, ese tipo de violencia, la conducta o acción del agresor, también de lo que viene a ser este entorno familiar existente. También podemos ver la perpetración de lo que viene a ser la violencia en la comunidad. Dentro de ello veremos, por ejemplo, las calles, los espacios públicos, los vecindarios, y existen diferentes formas pues, de violencia fuera del entorno familiar, como por ejemplo vienen a ser el abuso sexual, la tortura, los temas de trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, el acoso sexual, que se puede dar en lugares de trabajo, en centros educativos, en establecimientos de salud, cualquier otro lugar existente. También vamos a mencionar que la violencia se puede dar en organismo del Estado, sobre todo aquellas personas que tienen subordinación respecto al jefe, porque por la posición que ellos tienen, finalmente terminan oponiéndose o buscando tener acercamiento hacia su víctima. Y si la víctima, por ejemplo, lo rechaza, ellos lo matan precisamente por esa situación, porque no aceptan que les haya, en este caso, rechazado, y obviamente ellos tienen un estereotipo de creerse más, porque finalmente cuando uno analiza sobre el tema de feminicidio en el comportamiento psicológico del agresor, es aquella persona que siente que su género es superior a la de la mujer. Entonces, feminicidio moral, ¿se puede manifestar? Por supuesto que sí. También se pueden manifestar estos tipos de feminicidios dentro de lo que viene a ser un entorno familiar existente, ¿correcto? Muy bien. Y entonces, si estábamos mencionando la existencia, por ejemplo, de la ley, ¿a quiénes protege la ley? ¿Correcto? ¿Quiénes protege la ley? Protege a las mujeres en todo su ciclo de vida. Reitero nuevamente, protege a las mujeres en todo su ciclo de vida, es decir, protege a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a las adultas y adultas mayores y a todos los miembros del grupo familiar existentes. Y sobre eso vamos a ver qué es lo que nosotros en un primer momento, o las personas que vemos este tipo de situaciones, podemos acudir para poder denunciar estos comportamientos. ¿Qué tipo de maltratos se pueden denunciar? Los maltratos físicos, sexuales, psicológicos y económicos existentes. Muy bien. Y ahí hace mi pregunta para ustedes, ¿correcto? Vamos a ver lo siguiente. Muy bien. La ficha, bueno, en el caso de Harold Choque Puma dice, ¿cuál es el valor probatorio de la ficha de valoración de riesgo? Son para dar medidas de protección, ¿no? Son una medida de protección que se da en ese momento, pero habría que ver otros factores más. ¿Se constituye un medio de prueba? Por supuesto que sí, porque vamos a ver en qué tipo de situación se encuentra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Pero acá nace lo importante y yo les voy a hacer a ustedes la siguiente pregunta. Y dicho sea de paso, en la cajetilla de comentarios ustedes me darán la respuesta a lo que yo les voy a preguntar. Por ejemplo, existen tipos de maltratos que se pueden denunciar y estos serán físicos, sexuales, psicológicos y económicos. Considero que de lo que estoy manifestando, pues ustedes ya conocen sobre todo de los tres primeros lo que viene a ser la definición. Sin embargo, si yo les empiezo manifestando respecto a lo que viene a ser la violencia acá, ¿qué podemos entender nosotros sobre una violencia económica? ¿Qué entienden, doctores, ustedes cuando hablamos de una violencia económica, por ejemplo? ¿En qué situación hablamos de una violencia económica? Yo voy a estar definiendo los anteriores tipos de violencia y ustedes en la cajetilla de comentarios me dicen, no, para mí la violencia económica viene a ser esto y me van dando sus apreciaciones, por ejemplo. Voy a empezar mencionando, pues, obviamente, que en el caso de la violencia física, va a ser esto o está relacionado a los golpes, a los puñetes, a las patadas, a los empujones, a los jalones de cabello, por ejemplo, bofetadas y otras acciones que realiza el varón contra la mujer. Es decir, si hacemos un estudio físico de la dama, en el reconocimiento, por ejemplo, en este caso médico legal, vamos a encontrar ese tipo de agresiones que ha sido víctima, que ha sufrido. O sea, lo físico es notorio. Y esto también es percibido por los profesionales de la salud que inmediatamente deben denunciar. Cuando hablamos nosotros de lo que viene a ser el tema sexual, es un tipo de violencia también existente, entonces acá, por ejemplo, está relacionado a todo acto contra el pudor
y en ello podemos ver los temas de tocamientos indebidos también existentes. Se ve el acoso sexual en espacios públicos, la exposición del cuerpo sin consentimiento, insinuaciones sexuales y también cuando se da la exposición, por ejemplo, de pornografía en ese caso. Y cuando estamos ante el caso de violencia psicológica, ahí vemos que no existe una agresión física. En el caso de violencia psicológica no tenemos agresiones físicas, pero sí tenemos insultos, sí tenemos burlas, sí tiene desprecios, por ejemplo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dañar lo que viene a ser la autoestima que está teniendo la víctima. Entonces nos podemos dando cuenta cómo es la intencionalidad por parte del agresor. ¿Necesariamente una intencionalidad dolosa? Por supuesto que sí. Es una intencionalidad que tiene el agente, por ejemplo, en ese caso en particular. Y cuando hablamos de la violencia económica, ahí, por ejemplo, se suele dar en muchas situaciones. Y hay muchas personas que son víctimas de violencia económica. Reiteradamente, muchas personas que son víctimas de violencia económica, pero lamentablemente no denuncian. Y a veces, ¿por qué? Porque no se dan cuenta, por ejemplo, de estos aspectos de violencia económica que se puede dar. ¿Qué situaciones se puede observar en ese caso en particular? Las siguientes que a continuación vamos a decir. Este está relacionado, por ejemplo, en los siguientes aspectos. Es una acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. ¿A través de qué? A través, por ejemplo, de la pérdida, de la sustracción, de la destrucción, de la retención, apropiación ilícita de lo que son los objetos, instrumentos y también cualquier otro tipo de estos bienes que tiene la víctima. Por ejemplo, les cuento un caso en particular de lo que viene a ser esta situación. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Correcto, hay muchas preguntas que por espacio de tiempo vamos a buscar responderle todos estos. Le voy a contar rapiditamente el siguiente hecho de violencia económica que se suele dar, que está relacionado a los estereotipos de sociales o de géneros que se da. La siguiente situación. Se trata de un matrimonio, tenían dos menores hijos, entre un ingeniero de minas y una señora, una dama que había estudiado corte y confección, o sea, corte de cabello, y también había estudiado, en este caso, para el tema de la limpieza facial y todos esos aspectos. Entonces resulta que este ingeniero tenía un buen trabajo, tenía un buen sustento, y le había dicho a su esposa que no trabaje porque con el dinero que tenía este ingeniero, suficiente para poder mantenerlos todos. Entonces el ingeniero se iba a la mina, trabajaba durante cierto tiempo, pero como nada, por ejemplo, a veces dura para siempre y la estabilidad laboral a veces es un problema existente, termina despidiéndole al ingeniero. El ingeniero llega todo melancólico, todo triste, por ejemplo, ¿y qué situación se da? La esposa le dice, no te preocupes, sino que yo voy a empezar a laborar. Y ella empieza a trabajar, empieza a cortar los cabellos y todas las mañanas se levantaba muy temprano y llevaba, en este caso, herramientas dentro de su canastita que tenía para ir a su trabajo. Resulta que su esposo, cuando regresaba a ella, cada una de sus herramientas que utilizaba como trabajo, las escondía o las botaba. ¿Y con qué objetivo? Que al final esto fue denunciado por uno de los vecinos. Porque no permitía o no creía, no quería, por ejemplo, correcto, esta persona, no podía entender de cómo su esposa, no teniendo la profesión que él tiene, llevaba manutención a su familia. Entonces, esas situaciones en un inicio son también consideradas, por ejemplo, respecto a lo que viene a ser un tipo de violencia económica que se suele dar, ¿correcto? Entonces, en ese caso, vamos a ver también, mencionar que esos son tipos de violencia que se suelen dar en definición. Claro, acá no dice, por ejemplo, no está regulado, pero sí se encuentra dentro de los márgenes de lo que vienen a ser tipos de violencia existente. Porque vamos a ver, estas manifestaciones que les estoy señalando, doctores, va a tener repercusiones. O sea, estas manifestaciones que yo les doy, finalmente va a repercutir en las personas, va a repercutir en la sociedad.
Y esas repercusiones son múltiples. Perfecto. Entonces, ¿quiénes pueden denunciar? Los que van a denunciar es toda persona agraviada, la Defensoría del Pueblo o cualquier persona que conozca hechos de violencia. En estas situaciones de emergencia hay varios, felizmente, varios vecinos, por ejemplo, que vivían dentro de condominios o residenciales, que han denunciado esto porque han escuchado gritos, han escuchado lamentos por parte de las mujeres. Entonces, claro, ellos pueden evidentemente también denunciar. ¿Quiénes más pueden denunciar? Tienen especial, llamémoslo así, participación los que son médicos, los profesores también deben denunciar. La Defensoría Municipal también, los servicios especializados de los centros de emergencia mujer y la línea 100 deben estar atendiendo también ante estos problemas existentes. Puedo realizar tu denuncia ante las siguientes instancias. Mucha atención, porque lo que nos están viendo en esta transmisión no solamente vienen a ser abogados o estudiantes de derecho, sino también en esta transmisión que estamos haciendo nos ven otras personas, correcto, que no son abogados y necesitan saber ante quién pueden acudir a efecto de realizar estas denuncias. Y, por ejemplo, ante cualquier comisaría de la jurisdicción pueden denunciar ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público. Y cuando se da la denuncia, se van a dar las medidas de protección. Y dentro de las medidas de protección, vamos a ver la siguiente, por ejemplo. ¿Cuáles serían las medidas de protección? El primero de ellos, primera medida de protección, retiro del agresor del domicilio. Retiro. Siguiente medida de protección, impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, por ejemplo. Es decir, tiene que estar a 300 metros de distancia. Siguiente ley de protección que se le va a dar, prohibición de comunicarse con la víctima vía medio telefónico, electrónico, vía chat, redes sociales o de cualquier magnitud. O sea, no puede existir eso. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas. Porque hay veces, por ejemplo, personas que tienen y poseen esto, lo que viene a ser en este caso, lo que están señalando ustedes respecto a lo que viene a ser. Lo que pasa es que hay un caso que se había dado en una situación. Un efectivo policial, por ejemplo, dentro de su hogar, amenazaba con quitarle la vida a su esposa y ella denunció estos hechos. Entonces, lo que se tiene que hacer, y se ve en este caso, como medida de protección, es quitarle el arma a este agresor. Y hay que notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil, para que incauten esta arma que ha sido usado por el agresor para intimar, en este caso, a la víctima. ¿Correcto? Muy bien. Asimismo, vamos a ver los siguientes. Cuando estamos ante estas situaciones y estamos señalando a ustedes sobre la ficha de valoración de riesgo, por ejemplo, ¿no? Porque decían, muy bien, hay que analizar si tiene o no tiene, en este caso, valor lo que viene a ser esta ficha de valoración de riesgo. Vamos a ver a continuación. Sobre esto vamos a dar la siguiente definición. ¿Qué es la ficha de valoración de riesgo? Es un instrumento que se aplica, ¿correcto? Es un instrumento que se aplica con la finalidad de detectar y medir los riesgos en los que están expuestos una persona respecto de la persona a la que se haya denunciado. En el caso de mujeres víctimas de violencia, la aplicación y valoración de la ficha está orientada a otorgar las medidas de protección que nosotros hemos estado señalando en ese caso en particular. En ese sentido, la ficha sirve de insumo en la audiencia oral en la que se deciden las medidas de protección. Pero ojo, solamente estamos hablando de medidas de protección que inicialmente se pueden dar. Luego vamos a ver si estamos ante un tipo de tentativa de feminicidio o no. ¿Quiénes aplican la ficha de valoración de riesgo? Los operadores y operadoras del sistema de justicia, o sea, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y la ficha de valoración de riesgo jamás debe ser, en este caso, rellenada por la víctima. Vamos a ver los siguientes niveles que se suelen dar. Por ejemplo, para aplicar ficha de valoración de riesgo, también nosotros vamos a ver los siguientes niveles que se van a encontrar. Nivel leve, moderado o severo. O sea, si la persona, por ejemplo, califica entre 0 a 12, estaremos en un nivel leve. Entonces, lo que se podría significar que las agresiones perpetradas a la víctima no expondrán su vida en un peligro eminente. Respecto a lo que viene a ser el nivel moderado, ahí la calificación es entre 13 a 21 puntos. Entonces, en este caso en sí,
ya estamos hablando de lesiones, pero estas lesiones todavía no son severas como para ocasionar la muerte. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de nivel severo, ahí sí la calificación es entre 22 a 44 puntos, lo que podría significar que las agresiones perpetradas a la víctima podrían terminar en la muerte de la misma. Entonces, vamos a ver que esta ley sale precisamente para erradicar esos temas de violencia existente. Pero, ¿qué sucede? A pesar de que a veces existe la ley doctores, la persona que denuncia termina retirando la denuncia o termina pidiendo, por ejemplo, incluso en su declaración, se retracta con lo que está señalando. ¿Y qué sucede? Luego de retractarse de eso, se van dando comportamientos como el feminicidio, ocasionándoles la muerte. Y cuando uno empieza a investigar, se da cuenta todo ese contexto existente que se suele dar también en esos casos en particular, ¿correcto? Muy bien, estimados doctores, hay mucho que hablar sobre este tema. No se olviden que todos los días jueves, a partir de las 8 de la noche, estamos acá en vivo a través de la plataforma de CIPEC abordando temas muy interesantes relacionados con penal. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes que han estado siguiéndonos acá a través de la transmisión en vivo. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Dios mediante, nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.